El día de hoy fue indiscutido que esta ley no regía para los crímenes de la dictadura, dado que no estaba vigente durante su comisión ni durante el juzgamiento de estos crímenes. Hoy, el fallo de la Corte abre la puerta a la impunidad de los genocidas. Como los mismos jueces Lorenzetti y Maqueda argumentaron en su voto en disidencia, la reducción de pena no es aplicable a los crímenes de la dictadura. Estos delitos no concluyen hasta tanto no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos y nietas apropiados, por lo que no se pueden aplicar leyes previas y no vigentes. Los genocidas son genocidas y tienen que ser juzgados y condenados con todo el peso de la ley. Y la primera reacción es en línea a lo que vengo sosteniendo desde que asumí la función, que es el ser respetuoso de la ley y de un fallo del máximo órgano del Poder Judicial de la Nación, y entendiendo que bajo la ley somos todos iguales y nadie está por sobre la ley. Y el segundo análisis es que no es el tema del 2x1. Lo que se puso sobre la mesa es la demora de la justicia. Si hubiésemos tenido una justicia que hubiese actuado en los juicios de lesa humanidad en tiempo y forma, no estaríamos hablando del 2x1 porque tendríamos a los procesados condenados y con condenas firmes. Abrimos un nuevo bloque de Bonito Cuelgue. Luciana Bertoia escribió Los cruzarás en la calle, nota que recomendamos, elemental, esencial para tratar de entender, cuesta entender, pero la nota ayuda y mucho, la resolución de la Corte Suprema con respecto al 2x1 para los genocidas. Luciana además es periodista, licenciada en Ciencias Políticas, magíster en Derechos Humanos, es una especialista en lo que tiene que ver esta temática. Luciana, te saluda Adrián Pertoldi de Bonito Cuelgue, ¿cómo estás? Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, acá estamos, después del fallo. Te iba a preguntar, en lo que tiene que ver en primer lugar, tus sensaciones. Hace muchísimo tiempo que trabajás la temática. ¿Qué sensaciones te genera este fallo? Y ante todo, porque se ha hablado mucho, Luciana, en todos los lugares, pero la verdad que con poca información, ¿qué argumentos utilizó la Corte Suprema para tomar esta decisión? Bueno, a ver, la primera sensación era que fue un poco inesperado, pese a que sí, la Corte Suprema había hecho saber en 2014 que estaban evaluando sacar un fallo de fondo sobre el tema domiciliaria, digamos, que un poco era un tema en la agenda de la Corte en 2014, esto salió en varios diarios, la Corte frenó, ese caso se resolvió de otra forma, que era el que estaban evaluando utilizar. Y bueno, hace 2 semanas la Corte emitió el fallo al Speiti, que le otorgaba domiciliaria a un represor de 85 años con principio de senilidad y demás. Y bueno, este fallo Muiña fue un poco inesperado. Sobre todo, me parece que golpeó mucho en los organismos de derechos humanos y bueno, allí la reacción, la convocatoria a la marcha bueno, hay 2 marchas, ¿no? La del miércoles 10 y la del jueves 11. Eso por un lado. Y después los argumentos que utiliza la Corte, me parece que son bastante claros en su argumentación. Después, podemos estar en desacuerdo, ¿no? La Corte lo que dice es que a Muiña, que fue condenado en 2011, Muiña era uno de los integrantes de lo que los trabajadores del Hospital Posadas, ahí en Aedo, en zona oeste, llamaban el grupo SWAT. Era una guardia que se había conformado con gente que habían mandado desde el Ministerio de Bienestar Social a partir de junio del 76, y que para noviembre de ese mismo año montaron un centro clandestino en un chalet que había servido de casa del director interino del hospital, que había sido detenido en una primera etapa represiva que se dio en el hospital el 28 de marzo del 76, comandada por Vignone. Por eso hay también una confusión en la descripción de los hechos bastante frecuente. Muiña fue condenado en el año 2011 a 13 años
y los delitos que se le imputaron fueron privación ilegal de la libertad, agravada y tormentos. La Corte lo que dice es que estos delitos son permanentes en tanto no aparezcan los cuerpos. Exacto. Y dice, bueno, este delito se siguió cometiendo desde el 76, cuando fueron las desapariciones, hasta ahora. Y por ende se cometió mientras estaba en vigencia la ley del 2x1, que fue sancionada en el 94 y que estuvo hasta el 2001. Ahí hace una pirueta la Corte y dice, bueno, entonces esta es la ley intermedia más benigna y es la que se le debe aplicar. Eso es más o menos. Luciana, vos marcabas en la nota y te quería consultar porque fue un antecedente muy cercano, el de las Alespeiti, con la prisión domiciliaria, digamos, de la Corte Suprema, que esto fue hace un par de semanas, como un antecedente muy fuerte. ¿Esto no fue una especie de preludio, lo que pasó con Alespeiti, para la decisión final? Como que los organismos de derechos humanos quizá, no es que no lo vieron, pero lo minimizaron quizás. Quizá haya una minimización de ese tema, que es muy importante, tal cual lo narrás en la nota, como que no apareció obviamente en la cuestión mediática de la agenda pública, salió poco y nada, pero es como un antecedente muy fuerte para tratar también de entender la decisión que se tomó ahora. Bueno, me parece que es claro que está en agenda de la Corte, ¿no? O sea, si sacan 2 fallos sobre más o menos el mismo tema con 2 semanas de diferencia, quiere decir que es un tema fuerte en la agenda de esta Corte, que tiene otros temas para resolver. Y también hay quienes lo ven como 3 patas, ¿no? Con el fallo Fontevecchia sobre las decisiones de la Corte Interamericana, que básicamente lo que dice así muy en criollo es que son obligatorios los fallos, pero la Corte Interamericana no puede funcionar como una cuarta instancia revisando los fallos de la Corte Suprema Nacional. Lo cual hace como la gente de los organismos lo ponen como dentro de un bloque de fallos del mismo tenor. Hay como una ingeniería que se produce y que dice, bueno, está bien, fallan esto, pero ¿a dónde lo llevamos? ¿Lo llevamos a la Corte Interamericana y nos van a responder con el fallo Fontevecchia? Bien. Eso, bueno, me parece que claramente está en la agenda de la Corte y que también hay que tener en cuenta el contexto, el clima de época y también ciertos mensajes que venían dando los tribunales con cierta claridad, al menos desde marzo de 2015, cuando se empezaron a caer algunas causas de responsabilidad empresarial o responsabilidad civil, la nueva provincia. Y también con la caída de programas por parte ya de este gobierno. Bueno, digamos, eso también ayudó. Eso es del Ejecutivo y también hay que notar también que este gobierno es el que pone en agenda el tema de la domiciliaria. No sé si recordás, el año pasado, antes de cumplirse los 40 años del golpe, La Nación le hace una entrevista a Bruch, que va a tapa, sí. Es bastante extraño. Y también, Luciana, muy deplorables las declaraciones de Abruz que veníamos escuchando antes de tu entrevista, cuando se consumió, digamos, la decisión de la Corte. Que sea Abruz secretario de Derechos Humanos, la verdad, deja mucho que desear. Bueno, quedó confrontando él también con Estela. Me parece que es muy difícil la convivencia Abruz, secretario de Derechos Humanos, con los organismos de derechos humanos y estas posturas. Bueno, pero Abruz fue de última el que planteó el tema de la domiciliaria en esta entrevista de marzo del año pasado, y él ahí lo que dice es que para él la domiciliaria debía ser más o menos automática a partir de los 70 y que los jueces lo venían rechazando. Ahí si uno va, por ejemplo, la Procuración General de la Nación trabaja con estadísticas sobre los juicios, y si uno vuelve a los números, vamos a ver, por ejemplo, que a marzo de este año hay 1.044 detenidos. Y si no me equivoco, 518 están en arresto domiciliario. O sea, la suma de gente que tiene domiciliaria es mucho mayor que la que está en el Servicio Penitenciario Federal. O sea que la afirmación de Abruz era falsa. Después, por otro lado, el ministro de Justicia, Garabano,
Sí, hace siempre referencia a que, bueno, esta situación lo que lleva es a reclamos ante la Comisión Interamericana. Bueno, los reclamos que están son los de los represores. Claro. Claro. O sea que yo creo que sí, el gobierno ha puesto en agenda el tema de la domiciliaria. Y creo también, Luciana, yo lo escuché a Garabano, me parece que fue, más allá de lo que vos marcás, que es muy cierto, creo que fue la voz un poco más sensata del gobierno, de los que hablaron, digamos. Me parece, al menos en un marco, teniendo en cuenta las declaraciones de Abruz, Garabano se pone en otro lugar. Sí, pero Garabano también me parece que lo que hace es jugar un poco con poner el fallo, inscribir el fallo en la agenda actual. O sea, no podemos reducir penas y nosotros lo que estamos pidiendo es endurecer. Pero, y bueno, y después están todas estas explicaciones del problema que le generó la Corte al gobierno, que está muy asociado con que nadie podría sospechar que este gobierno es un defensor de los derechos humanos, pero bueno, parece que genera una molestia bastante importante, porque van a tener una marcha a Plaza de Mayo el miércoles, otra el jueves, y una directa asociación con el rol del gobierno. Luciana, buenas tardes. Iván Alexis Nordi te saluda. ¿Qué tal? Bien, quería consultarte acerca de los argumentos en contra que dieron los dos jueces de la Corte, porque recordemos que este fallo fue dividido por 3-2, ganó apenas el fallo de habilitar el 2-1 en la Corte Suprema. Nos hablaste de los argumentos que esgrimieron los jueces que votaron a favor. Respecto a, bueno, por qué consideraban aplicable la ley del 2-1 como la más benigna debido al tema de la consecución del delito desde 1976 hasta el día de hoy. Quería consultarte cuáles habían sido entonces los argumentos en contra de los dos jueces que se manifestaron en disidencia. Bueno, el argumento más fuerte que usan tanto Lorenzetti como Maqueda es que los delitos de lesa humanidad no pueden ser objeto de amnistías, y acá remite directamente a distinta jurisprudencia de la Corte Interamericana. Por ejemplo, cuando se reabren los juicios acá, después del fallo Simón de 2005, se invoca un fallo sobre Perú de la Corte Interamericana que se llama Barrios Altos. Bueno, hay una invocación a Barrios Altos, se recuerda a Barrios Altos, y por ejemplo se invoca el fallo Hellman de la Corte Interamericana de 2011, que de hecho es uno de los temas que ahora, cuando la Comisión Interamericana sesiona en Buenos Aires del 22 al 27 de mayo, van a revisar su cumplimiento con respecto al Estado de Uruguay. En este fallo, por ejemplo, la Corte Interamericana lo que decía es que la ley de caducidad de Uruguay, sancionada en el 86, tiene que ser removida porque no puede ser un obstáculo para investigar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Respecto a los argumentos que esgrimieron a favor los tres jueces que votaron a favor, desde el punto de vista legal, ¿qué se puede decir? Mira, yo hablaba recién con Javier De Luca, que fue el fiscal de juicio del caso Posadas en 2011, y me decía que primero, para él, decir que fue un delito permanente es incorrecto con respecto a la caracterización de estos hechos, porque a Muñiz se le imputaron 5 casos, 2 eran correspondían a Jacobo Chester y a Reutemann, un médico secuestrado del hospital. De Jacobo Chester está el certificado de función, o sea, está probado que fue asesinado. Y de Reutemann también está probado que fue asesinado, o sea, es un asesinato. Y por otro lado, hay otros 3 casos de sobrevivientes, o sea que la gente ya no está secuestrada, con lo cual ahí se pone un poco en duda la cuestión del delito permanente. ¿Qué se puede decir? Me parece el argumento más fuerte y más claro es el que invocan Lorenzetti y Maqueda. O sea, los delitos de lesa humanidad no pueden ser objeto de amnistía ni reducción de penas. Hay una obligación del Estado Nacional de investigar, sancionar, castigar. Bueno, se estaría incumpliendo de esta forma.
¿Crees que esto ya es algo contrafáctico y difícil de precisar, ¿no? Pero ¿crees que en algún momento cuando se redactó y se votó la ley del 2x1 debió haberse incluido expresamente que para los delitos de lesa humanidad no debía tenerse en cuenta? Sí, la verdad es que era imposible en ese momento porque Claro. estaba En la década del 90. zanjado, o sea, no se juzgaba. Lo único, desde el 80, bueno, 86 es el punto final, 87 obediencia de vida. La obediencia de vida deja por fuera todos los delitos y, bueno, dice que no se puede seguir investigando, cuadros bajos y medios, y deja 3 delitos afuera, que son robo de niños, robo de bienes y violencia sexual. Por lo que vuelven Videla y Macera a la cárcel en el 98-99 es por robo de niños. Pero no es el caso de... O sea, Muiña no está alcanzado tampoco dentro de estos 3 delitos que se seguían investigando. En el momento en que de hecho la ley se sanciona, no había proceso contra esta persona. Y digo, en el contexto me parece que no era un problema para el legislador los delitos de lesa humanidad porque no los investigaban. Ese era otro argumento también en contra del fallo, ¿no? Que durante la vigencia de la ley del 2x1, que fue del 94 al 2001, no se estaba cometiendo ni el delito ni se estaba juzgando a quien después resultó condenado. Sí. No, aparte, bueno, Muiña de hecho es detenido en octubre de 2007, está en preventiva, bueno, hasta, tiene el juicio en 2011, y de hecho ya estaba en la casa, porque el TOF 2 le había aplicado el 2x1, hubo una revocatoria de la Sala 4 de Casación a pedido de la fiscal Ángeles Ramos y demás, pero el TOF insistió y Casación no volvió a pronunciarse, con lo cual Muiña ya estaba en la casa cuando la Corte saca este fallo. Sí, Y bueno, ahora lo que disparó es algo que no sabemos qué magnitud puede tener. O sea, la actividad frenética de los tribunales me parece que remite un poco a la época del punto final. ¿Crees que puede llegar a tener algunas consecuencias legales un tanto inesperadas más allá? O sea, reformulo la pregunta. El primer disparador que se notó fue el de ahora muchos represores condenados van a pedir que se les aplique el 2x1 y muchos de ellos van a poder quedar en libertad a partir de esto si se les concede con la jurisprudencia que sentó la Corte Suprema. Ahora bien, a partir de aplicar una ley que había sido derogada a un condenado cuyo proceso judicial comenzó después de esa derogación, ¿crees que abre medio una caja de Pandora judicial? Yo lo que Porque creo se está aplicando una ley a un proceso que es posterior a la derogación de esa ley. Sí, yo lo que creo es que me parece que lo que vimos al menos ayer, ¿no? Hubo 3 rechazos claros del TOF 5-2 contra Girgone y Maníaco, el obstetra de la ESMA. Sí, un ser lamentable, despreciable, Maníaco. Y en Mendoza contra Mercado. Bueno, las reacciones de los tribunales es básicamente, hasta ahora fue rechazar, con lo cual a la Corte esto le va a funcionar como un boomerang porque le van a volver todos estos recursos. Bien. O bueno, hay que ver cómo funciona Casación en este caso. Estamos dialogando en Bonito Cuelgue con Luciana Bertoia, periodista. Escribió una nota muy, pero muy interesante acerca de Muiña, los cruzarás en la calle. Es muy, pero muy interesante esta nota en Revista Anfibia. Luciana, te quería preguntar, Guadalupe Godoy es una abogada que hizo muchísimo y que hace muchísimo por el caso Jorge Julio López. Manifestó que a partir de esta determinación de la Corte Suprema había un acuerdo tripartito entre el gobierno, la Corte y los genocidas. Es una declaración muy fuerte. Me gustaría saber tu opinión al respecto de esto. Bueno, me parece que Guadalupe lo que está haciendo mención es este gobierno de última le abrió la puerta a sectores que defienden a los represores. El año pasado Garabano se reunió en abril con Cecilia Pando
En mayo se reunió con Justicia y Concordia, o sea, Justicia y Concordia es una organización creada en 2009 para defender a los represores y fomentar la prisión domiciliaria. Uno entra a la página de Justicia y Concordia y podés bajar un formulario que le ofrecen a los abogados defensores para pedir la domiciliaria. Y ahora la respuesta de Garabano fue básicamente, sí, me plantearon la domiciliaria, yo les dije que es un tema del Poder Judicial. Pero más allá de si hay un pacto o no, lo que podemos decir es que sí los convirtió en interlocutores válidos para ser recibidos, para ser escuchados. No olvidemos que Cecilia Pando es una persona de difícil diálogo, ¿no? Con las autoridades, sí. Amenazó de muerte a un secretario de Derechos Humanos, pintó los pañuelos de las madres en Plaza de Mayo, interrumpió actos. Bueno. Sí, y además, Luciana, un tema que no hemos mencionado, pero que bueno, esta noticia se llevó todo, pero también lo que vino antes de la Iglesia, ¿no? Esta idea de reconciliación por parte del arzobispado, digamos, un tema, como planteamos al principio del programa, también un clima de época, ¿no? Esta idea de, bueno, tratar de unir, de reconciliar. A mí me remite un poco a la historia de la reforma de la Corte. Cuando llega Kirchner a la presidencia, había muchas reuniones, pedidos de los obispos para sentarse con la Corte de la mayoría automática, ¿no? Por el tema de los represores. Bueno, ahora también están estas presiones. No sé si efectivamente sucede como sucedía en esa época, que van a la Corte, pero bueno, son señales en ese sentido. Y la Corte, bueno, hay algunos cambios, ¿no? Porque, por ejemplo, el año pasado, para los 40 años, la Conferencia Episcopal saca un documento hablando de terrorismo de Estado y demás, y hoy por hoy avanza directamente con el tema de la reconciliación. Sí, es un tema. Es cierto también que para agosto de 2015 empieza con estas charlas en la UCA, en las cuales sentaba a hijos de militares con, por ejemplo, Norma Morandini, que tenía a sus 2 hermanos desaparecidos, y empezaba una presión en ese sentido también, que era parecía un poco aislada porque venía del lado de Casareto, y por otro lado Bergoglio les prometía a Estela de Carlotto, a Alita Boitano, la apertura de los archivos de la Iglesia. Bueno, ahora parece más unívoca, ¿no? Sí, es cierto. Hoy, si lo podemos analizar con cierta perspectiva, encontramos un hilo que va uniendo todo este tipo de situaciones, ¿no? Como hablamos antes, lo de Alex Peiti también se une en otro tipo de cuestiones. Luciana, la última pregunta, y agradeciéndote realmente el contacto y la claridad con la que te expresás acerca de un tema muy, pero muy difícil. Tiene que ver, bueno, vos estás muy también cercana a los organismos de derechos humanos, hablamos de 2 marchas. ¿Próximos pasos a seguir de las organizaciones de derechos humanos? Bueno, lo que dicen es, vamos a recurrir a organismos internacionales. Bien. Me parece que ese es un mensaje fuerte del comunicado que sacaron los organismos el mismo miércoles. Bueno, no olvidemos que la Comisión Interamericana va a estar acá en Argentina en mayo. Por caso Milagro Sala. Por el caso Milagro Sala va a sesionar también, y también se va a reunir con la gente que le haya pedido audiencia. Va a visitar la ex-ESMA también. Bueno, me parece que esto va a surgir. Así que me parece que esos son los próximos pasos. Con respecto a la Iglesia, me preguntaban antes, me parece que también es interesante ver desde cuándo la Iglesia empezó a expresarse públicamente en la condena de alguna manera del terrorismo de Estado, que fue en 2012, ¿no? Después de que Videla diera esta entrevista, si no me equivoco, en Cambio 16, o con Reato mismo. Sí, en el libro de Reato. En el libro de Reato, que Videla ahí lo que dice es, bueno, teníamos la bendición de la Iglesia. Bueno, ahí la Iglesia tuvo que salir a desmarcarse de esto. Pero bueno, lo que ha habido son discursos en tensión de la propia Iglesia. Luciana, un placer realmente poder entrevistarte con la claridad de siempre. Un gran abrazo y muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ustedes por el espacio.
espacio. Bien, estuvimos dialogando en Bonito Cuelgue con Luciana Bertoia, es una periodista licenciada en Ciencias Políticas, magíster en Derechos Humanos, creo que la colega que más sabe sobre derechos humanos, estuvo en Bonito Cuelgue acerca del 2x1, lamentable, de la Corte Suprema.